Saludos, profesor Rodrigo Gutiérrez Quesada. Saludos, compañeros del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos. Materia: Fundamentos psicológicos del aprendizaje. Actividad: Infografía de las teorías cognoscitivas sobre el aprendizaje. Alumno: Edgar Alejandro Galán Medina. Segundo semestre, a distancia, licenciatura en Psicología, G213. La psicología humanista tiene como principal característica considerar al ser humano como un todo, sabiendo que existen múltiples factores que intervienen en la salud mental, en su crecimiento personal y en su autorrealización. Entre ellas converge e interrelacionan aspectos como las emociones, el cuerpo, los sentimientos, la conducta, los pensamientos, etc. La corriente humanista, humanismo, se basa en la creencia de que la gente es buena por naturaleza. Este tipo de psicología sostiene que la moral, los valores éticos y las buenas intenciones son las fuerzas impulsoras de la conducta, mientras que las experiencias sociales o psicológicas adversas pueden atribuirse a desviaciones de las tendencias naturales. La verdadera comprensión de la conducta humana no se puede lograr mediante el estudio de los animales. Existe la libre voluntad y los individuos deben asumir la responsabilidad personal de su autocrecimiento y realización. El comportamiento no está predeterminado. La experiencia subjetiva del individuo es el principal indicador de su conducta. La autorrealización, necesidad de alcanzar el máximo potencial personal, es algo natural. Las personas son fundamentalmente buenas y experimentarán un crecimiento si se les proporcionan las condiciones adecuadas, especialmente durante la infancia. Cada persona y cada experiencia es única, por lo que los psicólogos deben tratar cada caso de forma individual, en lugar de confiar en los promedios de los estudios de grupo. En el caso del humanismo en la educación, es mucho más importante la experiencia que se maneje por el aprendizaje y de manera vivencial que basarnos en calificaciones, promedios o exámenes. Existen 7 principios del humanismo en psicología a destacar. El ser humano es una totalidad. Este es un enfoque holista, cuyo objetivo consiste en estudiar al ser humano en su totalidad y no fragmentadamente. El ser humano posee un núcleo central estructurado. Dicho núcleo es su yo mismo, su self, que es la génesis y la estructura de todos sus procesos psicológicos. El ser humano tiende naturalmente a su autorrealización formativa, puesto frente a situaciones negativas debe trascenderlas y si el medio se define como propicio, genuino y empático, amén de no amenazante, verá favorecidas sus potencialidades. El ser humano es un ser inserto en un contexto humano y vive en relación con otras personas. El ser humano es consciente de sí mismo y de su existencia. Se conduce de acuerdo con lo que fue en el pasado y preparándose para el futuro. El ser humano está provisto con facultades de decisión, libertad y conciencia para elegir y tomar sus propias decisiones. Estas facultades lo convierten en un ser activo, constructor de su propia vida. El ser humano es intencional. Esto significa que sus actos volitivos o intencionales se reflejan en sus propias decisiones o elecciones.
Las aplicaciones de la psicología humanista a la educación nacieron con el clima de protesta contra los currículos del sistema educativo estadounidense, los cuales no tomaban en cuenta las características de los estudiantes como personas y se escribían y aplicaban en un tono deshumanizador. Recordemos que el humanismo se enfoca en el estudiante y el maestro, profesor, tiene la tarea de ser un facilitador. Existen 4 tipos de modelos de educación humanistas analizados por Miller. Modelos de desarrollo, modelos de autoconcepto, modelos de sensitividad y orientación grupal, modelos de expansión de la conciencia. En el paradigma humanista se considera que la educación se debería centrar en ayudar a los alumnos para que se decidan lo que quieren ser y lo que quieren llegar a ser. La educación humanista se basa en la idea de que todos los alumnos son diferentes y los ayuda a ser más como ellos mismos y menos como los demás. Hernández Rojas, 2011, página 106. Principales exponentes del humanismo: Carl Rogers y Abraham Maslow. Abraham Maslow propuso una teoría del crecimiento y desarrollo partiendo del hombre sano, en la cual el concepto clave para la motivación es el de la necesidad. Describe una jerarquía de necesidades humanas donde la más básica es la de crecimiento, que gobierna y organiza a todas las demás. A partir de aquí existen 5 jerarquías o niveles desde las que se procede de la necesidad de supervivencia, que es relativamente fuerte de naturaleza fisiológica y esencial para la homeostasis, hasta las que se originan en la necesidad de crecimiento, relativamente débil y de naturaleza más psicológica. Aquí vemos la pirámide de Maslow. Tenemos fisiología, seguridad, afiliación, reconocimiento y autorrealización. En fisiología tenemos, pues, la respiración, que es básica, la alimentación, el descanso, el sexo, y la homeostasis. Seguridad. Seguridad física, seguridad de empleo, de recursos, moral, familiar, de salud, de propiedad privada. Reconocimiento, autorreconocimiento, confianza, respeto y éxito. Y en autorrealización tenemos la moralidad, la creatividad, la espontaneidad, falta de prejuicios, aceptación de hechos y resolución de problemas. Según Carl Rogers, Hernández Rojas, 1998, página 107, la educación democrática consiste en centrar en el estudiante la responsabilidad de su educación, es dar a la persona los elementos necesarios para desarrollar la toma responsable de sus decisiones. Un ejemplo, antes de comenzar la clase, hay que comenzar con una historia. Puede ser de un cuento, un mito, una leyenda o incluso crear una propia con algo que los chicos se sientan atraídos, ya sea cómics, animes, alguna otra cosa que les guste y asociar a ese personaje o personajes que les agraden y crear interés en ellos. Podríamos dejar la historia en pausa y la siguiente clase o en la siguiente, entrando de receso o etc., continuar la historia y dejarlo siempre con algo, siempre algo que esperar para que ellos empiecen a indagar, a hacer preguntas de ¿y qué creen que va a pasar? ¿Y qué creen que hizo? Ese tipo de cosas fomenta bastante el interés de los niños y su creatividad. Recordemos que todo está centrado en el estudiante para que pueda desarrollarse plenamente. La motivación en el alumno. Antes de buscar nosotros alguna fuente de motivación, recordemos que siempre todo será centrado en el alumno. Nosotros solamente cumpliremos la función de facilitador. Lo primero sería tener información del alumno, sus gustos, qué lo motiva, qué lo hace sentir bien, con qué se siente atraído. Esa es la parte y llevarlo al aula, donde vamos a realizar diferentes pues funciones usando las herramientas que se puedan tener a nuestra disposición y creando algunas también, como juguetes didácticos, historias, cuentos, canciones, cualquier cosa que pueda ser interactiva con el alumno. El desarrollo pleno del estudiante siempre va a ser en lo que nos vamos a centrar. Debemos recordar que si algún
conocimiento no ha quedado completo, se enriquecerá poco a poco. El facilitador siempre buscará que ese conocimiento se desarrolle y no se quede a medias. Nos centraremos en el alumno, en que pueda desarrollar sus capacidades, que el conocimiento, el aprendizaje se vuelva parte de él, se vuelva una parte significativa de su vida y que la pueda aplicar diariamente. Ese es el enfoque humanista, no desaprobar, no juzgar, no descalificar, simplemente motivar, utilizar todos los recursos que se tengan para que el niño pueda desarrollarse y sea consciente de todo su aprendizaje. Mi nombre es Edgar Alejandro Galán Medina. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.